el día de hoy ha habido noticias en la vida de Alberto Fujimori. El indulto que propuso el congresista Vargas ha llevado incluso a una declaración de la presidenta del Consejo de Ministros señalando que ese tema no está en la agenda. Pero de todos modos ha causado cierta discusión. Esto a raíz también, por cierto, de las declaraciones del vicepresidente electo Omar Chejade sobre trasladar a Fujimori a una cárcel común. Veamos la nota que nos ha preparado Carlos Hidalgo. Con la victoria aún rebotando en los pasillos del Hotel Los Delfines, ya han comenzado para los nacionalistas los primeros amagos de crisis. Crisis, al menos una de ellas, producida innecesariamente por uno de sus voceros, el virtual segundo vicepresidente de este país, el abogado Omar Chejade. Ayer Chejade, a solo horas de haberse impuesto en las urnas, se paseó por todos los noticieros matutinos hablando de un tema que produce sentimientos encontrados en la opinión pública peruana y que tiene como personaje principal nada menos que al expresidente Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no está en una cárcel, está en un centro de recreación de la policía que no es apropiado para una persona que ha cometido delitos graves. Eso no quiere decir que va a haber persecución política ni que se le va a irrespetar los derechos humanos, al contrario, se le va a respetar todos sus derechos humanos, su salud. ¿Va a ser trasladado el expresidente Fujimori? Sería trasladado a una prisión común en la que se le van a respetar todos sus derechos, ¿no es cierto? Podría estar perfectamente en el penal Castro Castro, o en el penal de Piedras Gordas, o en algún otro, donde obviamente se le respeten tenga respetadas todas sus garantías fundamentales, su seguridad personal, evidentemente, el régimen de visitas, pero la DIROES no es una cárcel común y además tiene una serie de gollerías y beneficios que atentan contra el principio de igualdad, viola el principio de igualdad. Como se ve, y quizás por el calor de la victoria, el bueno de Chejade sufrió una incontinencia verbal respecto a la situación carcelaria del expresidente Fujimori, que motivó la inmediata reacción de los voceros de Fuerza 2011 como Rafael Rey. ¿Tú crees que es bueno que el candidato a la segunda vicepresidencia, sus primeras declaraciones después del triunfo de ellos, sea ahora vamos a trasladar al señor Fujimori a una cárcel común? Pero así no va a concertar, ¿eh? Me parece un abuso y la típica reacción de revancha. Espero que el señor Humala corrija a su vicepresidente y si no lo corrige, me parece que empiezan con muy mal pie. Pues bien, la corrección a los dichos desafortunados se materializó ayer por la noche en la voz de Daniela Bugataz, quien tuvo que dejar sin piso a Chejade. Sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada, en una entrevista concedida a CNN, Humala no descartó un indulto presidencial a Fujimori por razones humanitarias. Nosotros creemos en la aplicación de la justicia. No creemos en venganzas ni creemos en revanchas. Entonces, no compartimos con esa idea de Omar y creo que la posición del presidente electo ha sido bastante clara en ese tema. Sin embargo, cuando todos pensaban que el tema había quedado ahí, hizo su aparición en escena el congresista aprista por Loreto, José Vargas. El hombre bastante suelto de huesos afirmó hoy que el presidente Alan García debería concederle el indulto presidencial a Fujimori por razones humanitarias, teniendo en cuenta sobre todo las frases poco amistosas que Chejade lanzó en la víspera. No es un tema de la célula parlamentaria, no está conversada con el presidente ni con nadie, pero considero que en este momento pueden existir elementos que justifiquen un indulto de Fujimori. En base es un tema que incluso el propio Omar lo ha deslizado hace unos días como una posibilidad. Lo dicho por Vargas en el Parlamento produjo las más variadas reacciones, desde aquellos que saludaron su propuesta, otros que se mostraron escépticos y unos terceros que tuvieron que salir con todo a aclarar que lo dicho por Vargas fue a título personal. La verdad que es una posición de mucha sensibilidad del congresista Vargas. Nosotros la agradecemos. No hemos contemplado esta situación, pero desde el punto de vista humanitario, él ha tenido una posición y yo le agradezco al congresista Vargas porque ellos, siendo gobierno, saben el estado real en que se encuentra el presidente Fujimori. Yo no comparto las declaraciones del congresista Vargas, se indulta a los culpables. Siempre hemos pensado de que el presidente Fujimori es inocente. ¿Este gobierno va a indultar a Alberto Fujimori? No, de ninguna manera. De la misma manera como Daniela Bugataz ha desmentido a Omar Chejade, yo hago lo propio con el caso del congresista Vargas, que ha tenido una declaración absolutamente personal y por su cuenta. Y no es una posición que represente ni la del gobierno ni la del partido. Es una declaración exclusivamente personal y seguramente con el afán de alguna figuración. Yo mismo había hablado con él hace algunos minutos y le he
le he llamado la atención, porque le he dicho en mi condición de presidente de la célula parlamentaria que por qué hace ese tipo de declaraciones, que son declaraciones de alto contenido político, sin siquiera consultar previamente con los compañeros. Por más que alguien tan autorizado como Mauricio Mulder aclare el asunto, lo real y sustancial es que una de las supuestas pruebas de la convivencia política entre el APRA y el fujimorismo durante estos 5 años de gobierno fue el tema de las condiciones carcelarias del expresidente Fujimori. En más de una ocasión, los medios han salido a criticar el régimen laxo del que goza en la sede de la Heroes el ex jefe de Estado sentenciado por violaciones a los derechos humanos. Cuesta creer que alguien como Vargas se haya mandado con semejante perdigón sin que algunas cabezas apristas le hayan dado la venia. Para los malpensados, un mensaje claro del aprismo hacia el fujimorismo con el objetivo de proteger al presidente García y una nada improbable serie de investigaciones en su contra, ni bien acabe su mandato y empiece el Dumal. Eso carece de todo tipo de racionalidad. Sin embargo, queda pendiente el tema del expresidente Fujimori. Muchos habló de su papel real en esta campaña electoral, pero poco o nada se sabe de su real estado de salud. Esto fue lo que nos dijo hoy su médico de cabecera, el congresista Alejandro Aguinaga. El presidente no está bien de salud, entonces no es que, como señalan, que dirigió campaña o alguna de esas situaciones, eso no es cierto. Cuando él está con 15 kilos menos, está siendo controlado no solamente por los problemas de hipertensión que tiene, sino también por el problema de la neoplasia, ¿no? ¿No será acaso que ya tienen planificado el indulto? Yo creo que es un tema que debemos dejarle al Poder Judicial sin intromisión del Poder Político. Hoy los nacionalistas, pese a que Humala desautorizó los dichos de Chejade en una entrevista a una cadena internacional, siguieron con la posición confrontacional respecto a este asunto. Si García decide indultar a Fujimori, el costo o la ganancia política la asumirá él y su gobierno. Si la situación se mantiene sin cambios hasta el ingreso de Humala, este tendrá que hilar fino para no polarizar aún más a un país que parece partido en dos tras los resultados del domingo. Y vamos a hacer una pausa y regresamos ya con Salomón Lerner. Volvemos.